Muy bien, muchas gracias. Ya estamos aquí en el último bloque del Observatorio Político y como saben bien, y como ya es costumbre, los martes en el último bloque le tenemos acá en estudio a mi amigo y compañero Esteban Cherañez para hablar un poco de nuestra sección de internacionales del día de la fecha. ¿Cómo andas, Cheras? ¿Qué tal, Ezequiel? ¿Cómo te va? Un saludo para vos, un saludo para la audiencia y para todos los compañeros que están ahí detrás de cámaras ayudando a que esto salga. Gracias por la visita, mi amigo. Bueno, un tema que vamos a tomarnos el tiempo para desarrollar, que fue el discurso, ¿verdad?, de Santiago Peña en Naciones Unidas, ¿verdad? Como anunciaba en el primer bloque, no vamos a estar emitiendo el discurso porque el discurso dura así media hora. Se nos va a acabar. Sí, es totalmente el tiempo de nuestro programa. Claro, el tiempo que tenemos acá, así que no, claramente no, pero sí tenemos algunos puntos para desglosar y como le decía, al que quiera ver el discurso, además lo encuentro en YouTube, reitero, dura media hora. Pero a mí lo primero que me llama la atención para arrancar más con esto es que habló de un montón de cosas menos de Paraguay. O sea, claro, vos estás ante un foro internacional, presidente, y claro, vas a hablar de cuestiones internacionales. Yo entiendo que Santiago Peña no se va a ir a hablar del asfalto en Encarnación Valrale, ¿está bien? Pero el muchacho se fue, hizo más que una exposición de algo del representante de Paraguay, una declaración de principios ideológicos más que nada. Sí, sobre todo las cosas importantes, porque este tipo de discursos siempre hay que saber analizar. Tienen un componente que es lo que se dice, tienen otro componente que es lo que no se dice, y tienen otro componente que es diferenciar entre si lo que se está diciendo es relevante o no. Sí. Estos discursos, sabemos, tienen mucho de parafernalia, de formalidad, de hablar de ciertos valores que enarbola la ONU, por ejemplo. Entonces, esos valores van a estar sí o sí mencionados, como es, por ejemplo, gran parte de su alocución final. Pero dentro de esos valores se van metiendo ideas que son las que quiere expresar particularmente el orador de ese discurso. Arranca diciendo que Paraguay parece geográficamente pequeño, pero es gigante en su espíritu y sus potencialidades. Y también el primer tema que toca es el asesinato de Miguel Uribe, que era candidato a presidente en Colombia, y de Charlie Kirk, este muchacho hacía un podcast en Estados Unidos de extrema derecha, ¿verdad? Dice, son producto de la radicalización, la intolerancia, la polarización y el extremismo. Y ahí yo pienso, bueno, ¿quiénes son los que causan la intolerancia, radicalización, polarización y extremismo? Claro, él se alinea un poco al discurso de la derecha conservadora de Estados Unidos. ¿Puedo hacer un paréntesis? Sí. Al discurso marginal, porque hoy estas posiciones como las que tiene el gobierno de Santiago Peña, Javier Milei, Orbán en Hungría y Donald Trump en los Estados Unidos, y por supuesto el demonio en la tierra que es Israel, son posiciones marginales. Sí. Reitero, para que quede claro, marginales. Adelante, mi amigo. Sí, son posiciones internacionalmente marginales que gozan de buena salud en estos países, ¿verdad? En Estados Unidos, por ejemplo, el planteo general de Donald Trump es hacer esta especie de batalla cultural en donde ellos se muestran como una minoría que es atacada, que es agredida por el extremismo de izquierda. Sin Santiago Peña, sin mencionar que este extremismo es de izquierda, rescata un poco todas esas ideas. Habla al principio, menciona específicamente a Miguel Uribe y Charlie Kirk, que son dos casos en donde uno no puede achacarle a un supuesto extremismo de izquierda, porque básicamente el caso de Miguel Uribe no se sabe mucho todavía. Lo poco que se sabe son conexiones con grupos mafiosos más que grupos políticos. Y lo que se sabe de Charlie Kirk es que su asesino era un tipo incluso más radicalizado a la derecha que él.
Claro. ¿verdad? Es una disputa interna de la extrema derecha estadounidense. Entonces, esta construcción sobre la que quiere basarse Santiago Peña, que usa términos similares a los que usan la extrema derecha estadounidense, y lo dice en esos mismos términos, es básicamente la mención a dos casos en donde no hay señales de que haya una influencia de una supuesta izquierda radicalizada e intolerante. Claro, por sobre todo que hay una cuestión ideológica que cuando yo ahora voy a citar un ejemplo con casos que pueden pasar, que pasan de hecho todos los días en nuestro país, ¿verdad? Esa falsa igualdad que te vende la gente derecha, ¿verdad? Te dice, todos somos iguales ante la ley, pero todos también sabemos más acá en nuestro país, ni que decir los países de primer mundo, que si vos sos un pobre y tenés un inconveniente con un multimillonario, no hay chance alguna que gane un juicio, por ejemplo. Claro. Igualdad en la ley no hay. Entonces, ¿qué pasa? Ellos instalan esta falsa igualdad que te dice Santiago Peña. La democracia está asediada tanto por izquierda como por derecha. No sé, discúlpenme, pero acá si ustedes agarran el índice de satisfacción democrática en Paraguay, que lo hace el Latino Barómetro, que no es precisamente una organización izquierda, verán que el momento de mayor satisfacción democrática de este país fue con el gobierno de Fernando Lugo. Que podemos discutir que están a la izquierda o no están, no entran en cuestiones, ¿verdad? Pero decir que la democracia está asediada por la izquierda cuando es la derecha, principalmente la derecha norteamericana, ¿verdad? Y la derecha europea la que vive llevando todo al extremo, me parece un poco de mentiroso, como va por lo bajo. Sí, y no, en realidad no hay grupos organizados y radicalizados de izquierda actuando masivamente en ninguno de estos países, ¿verdad? O sea, lo más cercano que tenemos es el EPP, que es algo que viene de hace años, es una guerrilla rural en el norte del país, que en realidad también hace mucho no sabemos grandes noticias de ellos. Se especula que esté en cierta medida desarticulado para este momento. Entonces, más allá de eso, en Estados Unidos no hay grupos radicalizados de izquierda que pueda suponer un problema para el Estado. En estos otros países donde se menciona tampoco. Así mismo. A ver, esta situación de crisis, dice Santiago Peña, es el caldo de cultivo perfecto para el autoritarismo, donde los valores democráticos se erosionan, el autoritarismo o su perverso hermano gemelo, el populismo, toman su lugar. A ver, categóricamente Santiago Peña, creo que ningún ser humano en el mundo tiene acceso al DeLorean de Marty McFly, Volver al Futuro, como para viajar al futuro, pero por ahí Santiago Peña la semana pasada no sabía que el gobierno de Santiago Peña este mismo domingo iba a reprimir una manifestación en la capital, ¿verdad? Cosas que, viste, por ahí no tiene muy claras las ideas, no, el presidente un día es anti-autoritarismo, pero 4 días después es un autoritario. Claro, son las cuestiones raras de los discursos, son más cuestiones de la formalidad de la que estábamos hablando, ¿verdad? Lo que hay por ahí es un poco interesante, es cómo equipara cómo diferencia en realidad autoritarismo y populismo, y trata de jugar con esto de que el autoritarismo es un poco igual a lo que él llama populismo, que es lo mismo en términos de peligro a lo que él llama populismo, que sabemos que lo que llama populismo es cualquier tipo de gobierno que esté a favor de las reivindicaciones del pueblo. Claro, ahí me parece espectacular porque el tipo enarbola en su discurso, ¿verdad? Su discurso busca enarbolar valores democráticos y hay una crítica al populismo. A ver, etimológicamente populismo, pueblo y la gente. Entonces, si vos no gobernás para el pueblo, ¿para quién no que gobernás? Ahí, por ejemplo, me lleva a pensar la situación, el precio de la carne, que siendo un gobierno con mayoría en ambas cámaras, sale a pedir por favor que bajen el precio de la carne. O sea, ¿qué hubiese sido ahí Santiago Peña si intervenir el precio de la carne? Un populista. Pero si la gente te está pidiendo eso, amigo, ¿cuál es lo que es el problema? Y es un problema de la gente y estás para resolver los problemas de la gente. Claro. Pero es una equiparación que suelen hacer, que el populismo es autoritarismo,
en realidad lo que ellos llaman populismo son gobiernos populares. Claro, no, le buscan bajar el precio a los gobiernos que le hacen bien a la gente, básicamente. También después menciona, Paraguay ve con enorme preocupación las restricciones en el ejercicio de derechos fundamentales, como el acceso a la libre información y la libertad de expresión en algunos países hermanos, que en este caso mencionó de violaciones sistemáticas de derechos humanos y persecución de líderes políticos en Venezuela, Nicaragua. Reitero, todo esto una semana antes de lo que pasó hace 48 horas en Asunción. O sea, eso es lo que... elegimos un buen día para tratar este tema, mi amigo, porque este muchacho de fachero como Santiago Peña, que se graduó en la universidad en Miami y todo, el antiguo Santiago Peña, ¿verdad? Un día te dice, che, yo soy de Olimpia, el otro día te dice, boludo, aguante Cerro Porteño, callate, dice, ¿verdad? Uno sabe a quién creerle, porque te dice un día, vemos con preocupación la restricción en el ejercicio de derechos fundamentales, ¿verdad? Como el acceso a la libre información y la libertad de expresión. Y acá vos tenés la Policía Nacional espiando grupos de WhatsApp, de Telegram, grupos de chat de Discord, Instagram, etcétera, etcétera, solicitando información telefónica. Y el presidente de la policía, bajo el mando del mismo presidente que hace una semana salió a decir que le preocupan las restricciones en el ejercicio de los derechos fundamentales. ¿A quién pico le creemos así? Y no solo, o sea, porque este caso no es solamente puntual de la manifestación del domingo, claro, sino no, es algo que se da sistemáticamente. Sí, no, o sea, él habla, por ejemplo, de violaciones sistemáticas a los derechos, ¿verdad? Y sistemáticamente los grupos minoritarios están siendo atacados y reprimidos en todas las manifestaciones que se realizan. Entonces, es un poco tratar de enfocar un enemigo externo de nuevo, alineado, porque en este discurso se nota eso, se nota una alineación internacional muy a la par de los enemigos políticos de Estados Unidos. Entonces, muy a la par del alineamiento del gobierno paraguayo al gobierno de Estados Unidos. Entonces, menciona a sus enemigos, se olvida de mencionar otros casos. Claro, no, a ver, por favor, el caso de Estados Unidos, secuestrando y agarrando gente en la calle por el color de piel y mandándolo a una cárcel lleno de, ¿cómo se llama?, de cocodrilos y demás, sin comunicación con sus familiares. También me parecería que le debería preocupar a una persona que se reconoce como demócrata, ¿verdad? Claro, porque hace énfasis en todo este discurso en la democracia. Se vende como un demócrata en este discurso. Entonces, ahí también, por eso surgen ese tipo de manifestaciones también en Paraguay. ¿Qué presidente le crees? ¿Al que habla en Naciones Unidas o al que ejecuta acciones en Paraguay? ¿Verdad? Eso también marca un poco la realidad de este gobierno y lo que pasa en muchísimos gobiernos a nivel mundial. Uno ve, por ejemplo, la propaganda de Milei por fuera de Argentina, uno dice, no, bajó la inflación y demás cosas, y después uno se queda sorprendido. En la política no hay sorpresas, hay sorprendidos, ¿verdad? Pero hay sorprendidos que dicen, ¿cómo pierde las elecciones? Bueno, porque quizás también están falseando información, diciendo cosas incorrectas tal cual como pasa acá, ¿verdad? Claro. Reitero, hablar con esa liviandad de procesos políticos como el de Venezuela y Nicaragua y no mencionar lo que sucede en la principal potencia global. Potencia en decrecimiento, pero potencia al fin y al cabo, me parece algo que no se puede obviar, ¿verdad? Otra cosa que yo ya había mencionado en el programa pasado, Paraguay conoce mejor que nadie la calamidad del autoritarismo y la dictadura, pues vivimos el régimen militar más largo en el continente en el siglo XX, cuyas cicatrices aún no han cerrado todo. Lo cual es cierto, y permitíme agregar ahí un par de cosas, mi amigo Esteban Cherañuk, que es, sí, no solo que fue la dictadura más larga, sino que fue la única dictadura en toda América en tener una arquitectura
que incluía a un partido político, una arquitectura política incluía a un partido político, porque vos tomás, qué sé yo, la dictadura de Banzer en Bolivia, las distintas dictaduras que tuvo Argentina, Pinochet en Chile, pero son exclusivamente del ejército, con sectores civiles, ¿cierto? Pero comandado por el ejército. En el caso de Paraguay, fue comandada por el Partido Colorado, y no solo eso, hay que recordar a Santiago Peña, que el Partido Colorado le tiene todavía como presidente honorario a Alfredo Stroessner. Sí, totalmente. De hecho, es la mención y es la única mención que él hace a ese tema. Más adelante habla del proceso democrático y de cómo el Partido Colorado es el garante, por así decirlo, del proceso democrático, ya sin mencionar que también es el Partido Colorado el que de alguna manera fue el instrumento del estronismo. Entonces, juega un poco con eso. Creo que juega un poco con el desconocimiento que puede tener el extranjero sobre la política paraguaya en cierto punto, porque si analizas el discurso parece que Stroessner es algo externo a él, es algo exógeno a su tradición política. No, totalmente. Mira, yo le voy a decir algo como artista, como una persona que toca blues, que toca jazz, que nos dedicamos a improvisar muchas veces. Yo admiro la capacidad de improvisación y de actuación que tiene el presidente, realmente. Igual este fue un discurso totalmente leído. No, totalmente leído, pero te digo nomás, hay que tener una cara, cuando uno actúa, hay que tener una cara para salir a decir ciertas cosas, ¿eh? Yo le envidio, o sea, si él fuese un grupo de teatro sería espectacular, claramente a mí, no sé, yo me pondría rojo si yo tengo que salir a hablar de la democracia mientras mi partido le tiene como presidente honorario el dictador más largo de América, ¿verdad? Hay que tener cara. Claro. También después le cita a Norberto Bobbio, politólogo, dice: la crisis de la democracia se resuelve con más democracia. Muchas veces también yo siento que no comprendemos o no se quiere comprender a cabalidad qué es lo que implica la democracia, porque muchas veces esa acepción de democracia que se tiene dado por sentado es, bueno, que haya elecciones. Que haya elecciones y que tenga distintos partidos políticos, está ahí. Pero no funciona tan así. No, de hecho, eso marca un poco una línea que él enarbola en todo el discurso, que es una línea muy idealista con respecto a lo que es la democracia, en donde nunca menciona, no tiene por qué hacerlo, es cierto, pero nunca menciona los aspectos específicos de qué constituye una democracia, ¿verdad? Claro. Pero en todo el marco de este discurso, él da una visión muy idealista de las cosas. También es cierto que esta es un poco la visión original de la ONU en cierto sentido y que es muy bien visto este tipo de discursos idealistas en la ONU. Pero él enarbola una visión muy idealista de la democracia, salvo en un punto donde hace una crítica que yo creo que es acertada, que él dice que no se puede tener democracia si es que la democracia no va a servir para el bienestar. Claro, la democracia como herramienta y no como fin. Claro, que es contradictorio también porque en otras partes de su discurso muestra la democracia como fin. Claro. Pero también hace una crítica a eso que creo que es loable, es una de las pocas cosas loables que tuvo su discurso. Bueno, acá a mi entender. Acá le pregunté a ChatGPT en qué contexto Norberto Bobbio elabora esta idea que dice Santiago Peña, que la crisis de la democracia se cura con más democracia. Fue en el año 84 en su libro que se llama El futuro de la democracia. Señala que la democracia, aunque es el sistema más legítimo para resolver conflictos, sufre de crisis recurrentes. Son apatía ciudadana, elitización de la política, falta de acceso a la información, desigualdad en la representación, algo que uno puede ver hoy. Todos síntomas de la democracia flaqueante de nuestro tiempo. Claro, totalmente. Y ante esas críticas, Bobbio sostiene que la solución no pasa por abandonar el sistema democrático, no por restringirlo, sino por profundizarlo, ¿verdad? Ampliar la participación, fortalecer las instituciones, garantizar el acceso a la información, limitar los poderes fácticos. Pero
ni en pedo me parece que está pasando esto en Paraguay. O sea, me parece un, un discurso hecho a la medida para que sea un buen reel de Instagram. O sea, si Santiago Peña se fue a hacer reels de Instagram, a la ONU le salió espectacular. Le felicito a su equipo de comunicación. Ahora sí, Santiago Peña va a decir a la ONU que la crisis de la democracia se resuelve con más democracia y el domingo siguiente está paleando gente en la calle y, brother, o como dirían los guapebrazos, sino, bro, te estás jodiendo a todo el mundo. Claro, es un poco las contradicciones inherentes a cualquier discurso idealista. Los discursos idealistas no se sustentan sobre la realidad, entonces quedan bien para lo mediático, quedan bien para el reel de Instagram, como decís vos, Claro. pero en la realidad terminan adoleciendo de estos problemas porque es totalmente contradictorio. En su momento ya vamos a abordar las cuestiones de idealismo y materialismo, me parece en algún momento tenemos que tocar eso, pero sí, mira, después justamente lo siguiente que dice, la esencia de las Naciones Unidas es ser el mantenimiento de la paz. Sin embargo, mientras nos reunimos aquí, más de 120 conflictos armados nos demuestran lo grave que puede ser el fracaso de nuestras instituciones. A ver, antes de que existan Naciones Unidas, existió algo que se llamó la Liga de las Naciones, si mal no recuerdo, Sí. que fue posterior a la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Cuando sale la Primera Guerra Mundial, en el mundo, en Europa, etcétera, se decía, bueno, esta es la guerra que viene a acabar con todas las guerras. Luego la Liga de Naciones se disuelve cuando llega una guerra mundial y dice, hermano, vos naciste para esto, fallaste demasiado mal, te tenés que ir, ¿verdad? Hoy la ONU está en esa situación, ok, vos tenés todos los países votando, qué sé yo, en contra del bloqueo a Cuba, en contra del genocidio de Israel, pero no queda más de una mera votación, o sea, es algo puramente performático, algo que solo para el acting. Claro, y por ahí la institución o la subinstitución dentro del mecanismo de la ONU que puede tener algo más de capacidad de acción, como es el Consejo de Seguridad, tiene el mecanismo de veto, en donde creo que eran 7 los países 7. que tienen capacidad de evitar que alguna acción se tome mediante su derecho de veto. Sí. Con un solo veto, cualquier acción, por más de que esté apoyada por el resto de los países del Consejo de Seguridad, es rechazada automáticamente. Claro, acá estoy viendo los países, son 5, China, Francia, Rusia, Reino Unido, Estados Unidos. Sí, que son los que tienen poder de veto y que de hecho Estados Unidos ha usado últimamente ese poder de veto para evitar que se tomen acciones con respecto al genocidio del pueblo palestino en Gaza. Claro, lo cual nuevamente pinta un poco el cuerpo entero, cómo se pueden presentar instituciones lindas, con lindos discursos, super cool, gente joven, bien vestida, en lugares lindos, con discursos que son por ahí lindos para que queden para la historia, y en el futuro mira por lo que decía fulano, pero también la historia implica contrastar esos discursos y ver si se mintió o no, y justamente Peña acá señala más de 120 conflictos armados, ¿verdad? Más de 120 conflictos armados, los cuales el más importante, el genocidio que está ejecutando el Estado genocida de Israel a los palestinos, ¿verdad? Ya vamos a llegar ahí en su momento, pero... Que no es un conflicto, o sea, lo menciona Santiago Peña, sí, pero lo menciona desde una postura a favor de Israel, claro, y una postura en donde no se menciona, por ejemplo, la palabra genocidio. Claro, y eso nos hace mal como país, por el simple hecho que estamos desconociendo nuestra historia. O sea, Paraguay en particular, hay pocos países que sufrieron un genocidio, con todo lo que implica un genocidio, entre ellos Paraguay, después creo que está Armenia, que los turcos hicieron un genocidio, creo ahí en mitad de la Primera Guerra Mundial. Sí, al principio de la Primera Guerra Mundial. Creo que hubo en África en los periodos colonialistas del siglo XIX y para de contar. O sea, nosotros como país, como Paraguay, directamente estamos tirando a la basura nuestra historia. Directamente, o sea, para Santiago Peña, al no ir a sentar una postura a favor
de O sea, Palestina. en contra del genocidio, básicamente. En contra del Esa genocidio. es la contradicción por ahí. En contra del genocidio y a favor de Palestina, ¿verdad? Es tirar a la basura la historia de Paraguay. Y es que eso a la larga también genera que el pueblo paraguayo vaya perdiendo identidad y más cosas, porque si tu propio presidente está a favor de un Estado genocida como el caso de Israel, te va Claro, destruyendo un poco. justifica el genocidio, justifica indirectamente el genocidio que vos sufriste hace mucho tiempo y que es parte integral de tu historia. Porque lo que le ocurrió a Paraguay en la guerra contra la Triple Alianza es eso, es una guerra de características genocidas que diezmó a la población y que marcó a fuego nuestra historia. Y justificar un genocidio en otro lado es negar esa historia nuestra. No, claro, mirá, él habla acá, el siguiente punto, ¿verdad? El Paraguay extiende su solidaridad con todas las víctimas de los conflictos armados y aboga una vez más por la resolución pacífica de las controversias. Hermano, vos sos presidente de un país, no sos el cantante de Coldplay. Ahora, yo entiendo que Chris Martin sale a hacer declaraciones ridículas porque tiene que vender entradas y más cosas, pero vos, dando estas declaraciones y después votando como vota tu país en ONU, de mínima te resta credibilidad, de mínima. Claro, por supuesto. Y sobre todo cuando el único conflicto que menciona es el conflicto Israel-Palestina, en donde se pone directamente en la posición de Israel, que es la posición minoritaria a nivel global. A nivel global, la mayoría de las opiniones dicen, tenemos que hacer algo para evitar que Israel consume el genocidio sobre el pueblo palestino. Y lo que hace Santiago Peña es menciona los conflictos en general. El único conflicto en específico que menciona es el conflicto Israel-Palestina, y lo que hace es ponerse en la posición de Israel y alinearse totalmente a la posición oficial de Israel. Bueno, mirá, no me extrañaría tampoco en cierta manera la posición de Santiago Peña, porque lo que busca hacer Israel, aparte de colonizar y demás, es vender todas esas tierras, ¿verdad? Las tierras de Palestina que le pertenecen al pueblo palestino a actores privados. Y da la casualidad de que Bernardino Caballero, fundador del Partido Colorado, es conocido precisamente como el vendedor de tierras, ¿verdad? Durante su gobierno se produjo el pico máximo de remates de tierras públicas post guerra contra la Triple Alianza. En su periodo, que va de 1880 a 1886, se remataron alrededor de 8 millones de hectáreas, lo cual representaba el 40% del territorio nacional. Hay una coincidencia lógica, hay que aplaudirle a Santiago Peña. Entre tanta incongruencia que se puede decir a la ONU, por lo menos podemos decir que está en línea con la perspectiva comercial de la tierra en Palestina y con lo que hacía el fundador de su partido, ¿verdad? De su actual partido. No el anterior, hasta hace 10 años atrás, Santi Peña, presidente de la Liberal. Este es un tema muy controversial en Paraguay. Es un tema muy controversial en Paraguay. Mi posición en general es un poco, esto tiene su razón. Evidentemente hay una correlación después de que Bernardino Caballero asume el gobierno en Paraguay, empieza la colonización desde el este por parte de los brasileros de la tierra paraguaya. Un matiz para que los colorados no se enojen tanto es que este era el proyecto de todos los opositores a los López. Sí, no, categórico. Este no era el proyecto solamente de los colorados opositores a López, o sea, los que después se conforman como colorados, porque tanto el Partido Colorado como el Partido Liberal nacen después de la guerra. Claro, 17 años después. ¿Verdad? Pero todas las fuerzas que combatieron contra López, las internas y las externas, se alinearon a esos mismos objetivos. Sin mencionar que Bernardino Caballero fue ahora sí preso y después pum, ya es presidente, por lo menos te tiene que hacer dudar. Pero siguiendo un poco con nuestro tema, ¿verdad? Pidió una acción coordinada de la ONU en Haití también. Sí. Mención extraña, Haití,
Porque es cierto, Haití está en un conflicto muy importante. En Haití hay un grado de desorden social muy fuerte, donde bandas criminales básicamente tienen el control y se disputan el control del país. Después de un proceso de intervención de Estados Unidos y donde hay mucha especulación de que lo que quiere hacer Estados Unidos es instalar un gobierno títere en Haití. Claro. Entonces, es rara la mención a Haití, que nunca ha surgido, que por lo menos yo no escuché, si alguien lo escuchó que me corrija, pero no recuerdo que Santiago Peña haya mencionado mucho a Haití en el pasado. No, yo tampoco, realmente yo no me estoy acordando. También dice que hay una crisis silenciosa en el colapso de las cadenas de suministros globales, que la pandemia demostró que eran frágiles y la guerra de Ucrania las tensó aún más, ¿verdad? Y está amenazada por la fragmentación geopolítica. Se necesitan cadenas de suministros más confiables, más diversificadas, más resilientes, que no coloque la eficiencia sobre la seguridad ni el costo por encima de la confiabilidad. A ver, en este sentido, bueno, categóricamente que en este contexto de guerra comercial que se está dando entre las potencias, pero una guerra comercial iniciada por los Estados Unidos, o sea, si hay una crisis de suministro global, creo que todos sabemos a quién le tenemos que apuntar. Ni siquiera hablo de los Estados Unidos, por ser el gobierno de Donald Trump. Es que él hace... Y acá esto es complejo de analizar. Esto es complejo de analizar quién tiene la culpa de qué en la economía. Porque uno habla de la pandemia. Y la pandemia tuvo sus problemas en todo el mundo. Y en todo el mundo generó dificultades. Pero quizás generó más dificultades, por lo menos en términos económicos, en los países de tradición capitalista, en los países insertados al modelo liberal de libre mercado, o al modelo neoliberal, para ser más preciso, de libre mercado. Entonces, fíjate cómo, por ejemplo, en Asia, o por ejemplo en Asia Central, un poco más lejano Oriente, tuvieron mayor capacidad para establecer políticas de cuidado que Europa, por ejemplo, que la Europa del estado de bienestar. Claro. Entonces, el estado de bienestar europeo, muy famoso, muy sólido, tuvo problemas para generar un nivel de protección a la gente que permita encerrar, o sea, sostener una economía casi paralizada durante un tiempo, para poder, para que la gente pueda estar protegida del virus. Claro. Y pueda realizar una apertura y una renormalización de la vida económica. Claro. Eso no es algo que pasó, eso fue muy traumático en todo este lado del mundo. Eso fue traumático en Europa, eso fue traumático en toda América. Sí. ¿Verdad? Y eso no fue tan traumático en países en donde, sobre todo países asiáticos, que tuvieron capacidad de establecer, de paralizar su economía para curarle a la gente, para después empezar a abrir su economía de nuevo. Me parece una groschuqueado Occidente, me voy a dar a explicar. Okay. Vos todo el tiempo estás alardeando que viajás, que tenés plata, te compras ropa nueva, te compraste viejo, ¿no? En la PlayStation, y cambiaste el reloj y te cambiaste el último teléfono. Te enfermaste, no tenés para comprarte los medicamentos. A eso nosotros acá en Paraguay se llama manera de llamar el groschuco. Sí. Pero aquí quiero ir con esto, mi amigo, que también no es que solo colapsan, como bien dice el presidente Santiago Peña, las cadenas de suministros globales, sino que también se empieza a erosionar el relato de Occidente centro del mundo. Porque vamos a ser claros, para ser centro del mundo hay que tener la guita, ¿verdad? O tenés que ser el que domina económicamente. Se empieza a caer un poco el discurso de Occidente centro del mundo, porque
¿cómo si vos sos el centro del mundo no le vas a poder mantener a toda tu población encerrada, digamos, un año y esperar que desaparezca el virus? Porque eso no pasó acá en Occidente. Acá todos, oye chicos, no hace falta ni siquiera que les mande a leer un recorte diario en Google. Todos nos vamos a acordar que se rogaba la apertura de la cuarentena y más lo más rápido posible porque no había manera de sostenerse. O sea, Claro. yo acá agarro el caso Paraguay con excepciones de ciertos subsidios y demás cosas. No Muy hubo mucho. insuficiente, Hay muy empresas que insuficiente. hasta ahora pagan el crédito que sacaron en la pandemia, ¿verdad? Entonces, yo tomo el caso paraguayo. Yo estudié economía. Los 5 años de mi carrera me pasé escuchando la estabilidad macroeconómica, que venían señores de traje de alguna organización internacional a aplaudir la política económica de Paraguay, y venía otra señora trajeada que tiene un máster que no sé dónde cosas, mostrarte un gráfico diciendo que Paraguay está a punto de llegar al grado de inversión, pero viene una pandemia y 2 meses no pudimos estar encerrados porque no teníamos plata. Entonces no te nos jodieron a todo, Sí. no solo a Paraguay, a todo Occidente. Claro, y un poco esto de lo que habla Santiago Peña de las cadenas de suministro hay que leerse como un intento político de poner una problemática o de, a ver cómo decirlo, de encuadrar una problemática dentro de una visión ideológica específica, que es el neoliberalismo del libre mercado, para que coincida con el proyecto neoliberal. Entonces él dice, el problema es que las cadenas de suministro están rotas porque no estamos desarrollando el libre mercado lo suficiente. Claro. Esa es la idea que está planteando él, por eso habla de la guerra, por eso habla de cómo es de la pandemia, ¿verdad? Y de las medidas restrictivas. Pero después también habla de que no se deben priorizar cuestiones de eficiencia, y acá es un poco donde juega a algo raro, que es, uno, se propone proteger el libre mercado de las influencias libres de naciones más eficientes sobre el mercado. Cuando él hace mención a la eficiencia, Claro. ¿verdad? Y que hay que sopesar seguridad sobre eficiencia, y ¿qué era lo otro que decía? Espera que te diga. Eficiencia sobre seguridad ni costo por encima de la confiabilidad. Claro, entonces cuando él habla de que la eficiencia cuando él habla de que la seguridad y la sostenibilidad son más importantes que la eficiencia y los costos, es porque el rival comercial en términos de libre mercado es más eficiente y tiene menores costos. Que no puedo evitar pensar Entonces, que habla obviamente habla de China. claro. Y obviamente habla de hacer un bloque dentro de una perspectiva del libre mercado en contra del juego del libre mercado que hace China. Pero fíjate, Lo cual es súper contradictorio en sí mismo, pero es alineado a lo que pretende Estados Unidos. no, por sobre todo, no solo que alineado, sino que juega con nuestros intereses. Y me voy a remitir un poco a lo que sucedió en Argentina. Hubo una transfugiada ayer del gobierno de Milei, ¿verdad? Todos delincuentes en ese gobierno. En donde sacaron las retenciones al campo y solo las multinacionales llevaron toda la plata, y al toque cerraron otra vez la canilla. Lo cual incluso le está causando problemas políticos a Milei con su voto duro, uno de sus votos duros, que es el sector agrícola tradicionalmente antiperonista en la Argentina. Pero ¿qué marca lo que sucedió en Argentina? Y de hecho, la propia ministra de Agricultura, secretaria en realidad de Agricultura de los Estados Unidos, se filtra una foto que le toman al secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent. Esta ministra le decía, che, nosotros le vamos a dar 20.000 millones de dólares a la Argentina, y los argentinos sacaron las retenciones y le vendieron soja baratísima a los chinos, y encima nosotros le vamos a dar nuestra plata. ¿Qué significa esto? ¿Por qué digo esto? Porque muestra que países como Argentina o Paraguay, que exportan soja, por mencionar algunos de los productos más, se complementan mejor con China y somos competidores de los Estados Unidos. Entonces nosotros, al alinearnos detrás de la propuesta de Estados Unidos y confrontar con China, nos disparamos en el pie. Porque nosotros podríamos, en esa lógica, si querés,
de país exportador de commodities, aunque yo creo que tenemos que avanzar hacia un modelo de desarrollo industrial, etcétera, etcétera. En ese marco, nosotros competimos con los Estados Unidos. No podemos poder confrontar con alguien con el cual nos complementaríamos bien, como el caso de China. Sí, exactamente. ¿Verdad? Dice, no todas las asociaciones comerciales son iguales. Debemos ser cuidadosos con modelos económicos engañosos que vienen acompañados de autoritarismo político, vigilancia masiva y erosión de las libertades fundamentales. Reitero, este domingo el gobierno, después de la manifestación, nos dimos cuenta que el gobierno vigiló a todo el mundo ingresando al grupo de WhatsApp y demás cosas. Entonces, yo cada vez que hablo Peña, que voy a ir contrastando, ni siquiera tengo que retroceder mucho tiempo, sino que es lo que pasó el domingo. Un tipo que se va a Nueva York a hablar de cuidado con los modelos de autoritarismo político, vigilancia masiva y erosión de libertades fundamentales, y después apaleó y espió a medio mundo en Asunción, ¿verdad? Claro, pero básicamente eso está haciendo, es uno de los argumentos que utiliza para justificar su posición de apoyo a Taiwán. Sí. Básicamente es eso. Él busca, y eso se menciona en varias veces en este discurso, creo que es el tema que más se menciona en el discurso, es el apoyo a Taiwán, en donde él plantea dos cosas. La primera cosa que plantea es esta: no se puede hacer negocios con gobiernos autoritarios, ¿verdad? No hay que ir muy lejos, eso no le impide hacer negocios con teocracias o hacer negocios con monarquías. No, ¿verdad? claro. No entiende la monarquía como autoritarismo, ni entiende la teocracia como antidemocrática. Bueno, esa es una contradicción, ¿verdad? Pero es básicamente un discurso hecho para justificar la posición anti-China. Y otro punto que usa para eso es un punto donde él admite que la negociación con China-Taiwán, o sea, con Taiwán, es desfavorable económicamente, lo admite abiertamente que es desfavorable económicamente, pero es el precio a pagar por estar del lado bueno de la historia. Visión idealista del mundo, de nuevo. Mira, por ejemplo, el año pasado el canciller Rubén Ramírez Lescano se había reunido con el ministro de Estado de Asuntos Exteriores del Reino de Arabia Saudita. Es un autoritarismo. Sí. Latigar gente en la calle no es autoritarismo. Una monarquía teocrática en el siglo XXI. Que tiene policía de la moral. Sí. O sea, tiene un cuerpo de policía específico para controlar el comportamiento moral de la gente. O sea, más autoritario que eso es difícil de entender. Mira, después otra cosa, pide integración, no solo basada en el comercio, sino en valores compartidos. Estado de Derecho, libertades individuales, economía de libre mercado, defensa de la familia tradicional y el derecho a la vida desde la concepción, ¿verdad? Sí, la alineación ideológica con el conservadurismo neoliberal estadounidense. Claro. O sea, es el proyecto de Donald Trump trasladado a una concepción de bloque geopolítico. Es perfectamente alineado. No, por sobre todo, mira, hay dos cuestiones acá. Habla de valores compartidos. Y uno cuando Paraguay, que es un país que es un país exportador, cualquier persona que gerenció un kiosco sabe esto, vos no tenés por qué exigirle a tu vecino, a tu cliente que sea como vos. Vos le vendés, el tipo te vende, ¿verdad? En Arabia Saudita yo estoy seguro que ellos dicen, no, yo no voy a comprar carne de Paraguay porque a las mujeres se le ve el tobillo en Paraguay, eso me parece inmoral, ¿verdad? Una pelotudez estratosférica. Y si te crees, y si estás creyendo que efectivamente eso, que vos tenés que tener valores compartidos con tu cliente, brother, dedicate al fútbol, ¿verdad? Estado de Derecho, libertades individuales, economía de mercado libre, defensa de la familia tradicional. Encima, te voy a decir algo. Cuando hay una cosa errada, por supuesto, pero la concepción que tiene esta nueva derecha de la economía del libre mercado habla de la menor intervención del Estado. Yo le animo a los amigos, hoy ya ni siquiera hay una biblioteca, ni siquiera googlear, chicos, ChatGPT, ¿verdad? Que hasta, es más, ChatGPT, cuya empresa fundadora que es OpenAI, recibió subsidio del gobierno, ya que miren hasta qué punto les digo. Pregúntenle un poco
en cuánto disminuiría la economía estadounidense si no existiese el complejo militar industrial. Se van a llevar una sorpresa. Y más grande la sorpresa que se van a llevar que el primer empleador de los Estados Unidos es el ejército y el segundo su oficina administrativa, ¿verdad? Y después vienen a bajar un discurso de no intervención del Estado y demás cosas, ¿verdad? Bastante loco nuestro presi. La política exterior de Paraguay no se basa meramente en intereses económicos, sino en esos valores y principios compartidos, ¿verdad? Que estamos... Sí, un poco redundante. O sea, la redundancia de eso, básicamente es una alineación al proyecto de Estados Unidos que quiere establecer un bloque neoliberal de corte conservador que establezca una especie de libre mercado, pero sin dejarle entrar a los actores externos que pueden competirle en ese libre mercado. Así mismo, mira, tenemos, la verdad es la milanesa que tenemos un montón de temas más. Sí, vamos a resumir. Vamos a ir resumiendo rápidamente, ¿verdad? Que lo que es la cuestión, creo que una de las más importantes. Israel tiene el legítimo derecho a defenderse, ¿verdad? Y el antisemitismo está vivo y fuerte. Dos cosas. Para el antisemitismo es, valga la redundancia, contra los semitas. La gente que vive en Israel hoy no son semitas, son gente que vino del este de Europa. No tienen tradición. Algunos de ellos. Algunos sí, pero es mayoritariamente no es una población semita. Eso está claro. Entonces, a ver, aparte sí, hay conflictos con el término. Hay conflictos, sí, pero lo que quiero es que se busca nomás como que tener una retórica similar, como si fuera que todo el mundo es nazi y ellos están ahí sufriendo cuando en realidad es al revés, ¿verdad? No es una cuestión de antisemitismo, una cuestión de antisionismo, que el sionismo es el movimiento que, ¿cómo se llama este alemán? Theodor Herz, final del siglo XIX, funda en Alemania, que básicamente era volver a la tierra prometida y sacar a toda la gente que esté ahí. Claro, un movimiento nacionalista en el marco del surgimiento de todos los movimientos nacionalistas de Europa, que es un movimiento nacionalista del pueblo judío que lo que busca es el retorno a la tierra de Palestina y el establecimiento de un Estado de Israel. Claro. Y dijo, hacemos un llamado urgente para la implementación de una solución que alivie la situación humanitaria en territorio palestino, que ponga fin a la violencia y garantice la liberación inmediata de los rehenes, promoviendo un diálogo constructivo que conduzca hacia la convivencia pacífica entre ambos pueblos y sea fuente de una paz duradera en la región de Medio Oriente. Pero Santiago Peña parece que escribió este discurso mientras estaba haciendo la fila para un juego de Disney, boludo. No, pero fíjate un poco cómo se interviene en esto. Fíjate cuando, por eso es interesante analizar estos discursos que tienen esa visión muy idealista de las cosas. Fíjate cuándo es general y cuándo es específico. O sea, cuando se habla de lo que le pasa al pueblo palestino, es general, es la situación de los palestinos. Claro. Es algo amplio, no se menciona genocidio, no se menciona colonización, no se menciona Gaza, ¿verdad? No se menciona, hay un ataque armado sobre Gaza y hay un proceso de colonización sobre Cisjordania, ¿verdad? Que también el tema de los asentamientos israelíes que rodean, que están haciendo una especie de rodeo estratégico, militarmente estratégico sobre Cisjordania tampoco se menciona. ¿Cuándo es específico? Cuando se habla de los rehenes. Los rehenes son esa gente que jamás tiene capturada de rehenes después de su intervención el 7 de octubre, ¿verdad? Que sí es algo que se debería liberar, jamás los tiene como una especie de garantía para tratar de llegar a algún acuerdo. Esa es básicamente la función de esos rehenes para Hamás. Pero acá hay algo. Esto también se alinea al discurso de Israel, de que Israel exige que para hacer cualquier tipo de conversación jamás tiene que soltarle a los rehenes. Claro. Pero Israel no da ninguna garantía de que una vez soltados los rehenes no proceda a una liquidación de Gaza. Claro. Entonces ahí es donde es conflictivo y ahí es donde el discurso de los rehenes, si bien es cierto,
humanitariamente no queremos que haya rehenes en manos de un ejército enemigo, la situación de los rehenes es más compleja porque está dentro de una situación complejísima de esa cuestión, en donde esos rehenes son casi la única posibilidad de jamás de establecer algún tipo de negociación, ¿verdad? Y jamás puede gustarnos o no, pero es la fuerza que tiene control efectivo sobre Gaza ahora mismo. Así mismo. Y para lo último, para ir cerrando, ¿verdad? Que es la cuestión de... Habla de la democracia en China, Taiwán, que enfrenta amenazas existenciales. Admite que la decisión de acompañar a Taiwán cuesta mucho económicamente, Lo que ya mencioné. pero el valor de hacer lo correcto no tiene precio, ¿verdad? Menciona la retórica belicista por parte de China y repite 2 veces que Taiwán merece un lugar en este foro. Para los que no conozcan, la razón por la cual Taiwán no está presente en Naciones Unidas es porque existe la política de una sola China. O reconocer a la República Popular de China, que es la que ejerce efectivamente el gobierno en el territorio ancestral chino, que es un pueblo que tiene 5.000 años, y por otro lado la isla rebelde donde se refugian los nacionalistas luego de la revolución, ¿verdad? En China, que es lo que es hoy Taiwán, en los años 70, cuando Estados Unidos está en la disputa de la Guerra Fría contra la Unión Soviética, ve que una posibilidad de ganar esa Guerra Fría era dividir a los 2 países asiáticos, los más grandes, que son Rusia y China. Bueno, en ese marco China le dice, ok, yo me separo de la URSS, pero necesito el reconocimiento de la única China. Entonces, en ese marco, casi todos los países del mundo reconocen a la República Popular de China. Paraguay es uno de los pocos, de los 9 países, si mal no recuerdo, que no lo reconoce, y es el país más importante. Así que imagínense lo que son los otros países. Estamos hablando de islitas en el Caribe, creo que Guatemala, un par de islas en el Pacífico y el Vaticano. Sí, y sobre eso mismo, y un poco interesante, si recuerdan el programa que hicimos sobre las 2 Chinas, mencionamos que había una especie de interna dentro de Taiwán. Sí. Esta política de las 2 Chinas es una política tomada por el gobierno de la República Popular China y tomada por el gobierno de la República de Taiwán, principalmente cuando estuvo bajo el dominio del Partido Nacionalista, del Kuomintang. Ahora hay otro partido, que es el Partido Progresista Democrático, que ahora tiene el poder en Taiwán, que quiere plantear una visión independentista de Taiwán. Por eso Santiago Peña pide un asiento para Taiwán, porque Taiwán tampoco querría, desde la visión nacionalista en Taiwán tampoco querrían un asiento para ellos y también para la China popular, porque según ellos son el legítimo gobierno de China. Claro. Esto es también un poco para recordar que existe esa interna en Taiwán y que hay una especie de movimiento de Taiwán hacia un proyecto independentista de diferenciarse de China. Claro, totalmente. Bueno, realmente nos quedamos sin tiempo, mira, porque tenemos muchas. Hay muchas cosas. Quisiera mencionar así rápido algunas cosas interesantes. Una de las cosas buenas de la posición de Santiago Peña es que Santiago Peña se propuso a favor de la eliminación del veto en el Consejo de Seguridad. Eso me pareció... Gran postura. El veto en el Consejo de Seguridad va totalmente en contra de la idea de una comunidad internacional decidiendo los asuntos internacionales, porque le da mucho poder a un puñado de países. Claro. ¿Verdad? Y evita que se hagan ciertas cosas necesarias. Y lo otro es una cosa que sí es un poco turbia, que dice que va a apoyar una iniciativa que se llama UN80. UN80 es una iniciativa muy controversial. Según sus propulsores, es una iniciativa dentro de las Naciones Unidas. Según sus propulsores, lo que busca es dar eficiencia a los procesos dentro de las Naciones Unidas. Sí. Según sus detractores, es básicamente una reducción de la capacidad de las Naciones Unidas, es decir, un recorte fiscal a las Naciones Unidas. La iniciativa UN80 plantea como objetivo reducir las funciones de las Naciones Unidas.
Entonces es un poco complicado eso. Es como un recorte neoliberal que se hace en los países para escaparle al Estado, ahora hacia las Naciones Unidas. Totalmente. Bueno, mi amigo, nos quedamos sin tiempo. Nuevamente reiterarle a la gente, ¿verdad?, que pueden encontrar el discurso de Santiago Peña en Naciones Unidas en YouTube. Dura alrededor de media hora más o menos. Sí, dura 29 minutos. 29, ¿verdad? Entonces, tipo, por cuestiones obvias no la pudimos pasar acá porque somos esclavos del tiempo, pero les animo a que vean también, que saquen sus propias conclusiones. A ver, como siempre decimos, nosotros venimos acá a poner nuestro punto de vista en función de nuestra realidad, nuestra formación y demás cosas, pero por ahí a ustedes les parece otra cosa. Por eso les recomiendo que vean el discurso del presidente en la ONU en Nueva York de la semana pasada. Nosotros nos vamos despidiendo, mi amigo. Gracias por la visita como siempre. No, muchas gracias a vos y nos vemos el próximo martes. Nos vemos el próximo martes, mi amigo. Esto ha sido el Observatorio Político. Nos pueden seguir siempre en todas nuestras redes: Instagram, Facebook, Twitch y YouTube como Paraná Medios, y nosotros nos volvemos a encontrar aquí en el Observatorio Político por la 89.7 Radio Paraná y Paraná Medios el jueves a las 6 de la tarde, como siempre. Hasta la próxima, gente.